Misterios a la Orden. El campesino del siglo XVII que dibujó una estación espacial. Bienvenidos a Misterios a la Orden, el canal donde exploramos los enigmas más oscuros y desconcertantes de la historia. Hoy viajaremos en el tiempo hasta el corazón de Europa del siglo XVII, a una pequeña aldea cuyos registros fueron borrados de muchos archivos históricos sin una explicación clara. Allí vivió un hombre cuya existencia fue simple, humilde y aparentemente irrelevante, hasta que, después de su muerte, encontraron entre sus pertenencias una serie de dibujos que no deberían haber existido. Bocetos detallados de lo que parece ser una estación espacial, completa con módulos habitacionales, paneles solares y estructuras en órbita. Pero estamos hablando de 1637, más de 3 siglos antes de que la humanidad siquiera soñara con construir algo así. ¿Cómo pudo un campesino analfabeto haber representado con precisión conceptos que no existían en su época? ¿Se trató de una visión, de una profecía, o de un contacto con algo que no era de este mundo? La historia comienza en una región aislada de Bohemia, lo que hoy es parte de la actual República Checa. En ese entonces, esta zona estaba envuelta en conflictos religiosos, guerras territoriales y una pobreza extrema que consumía los recursos de las comunidades campesinas. Fue en ese entorno donde vivía Jan Vasek, un hombre solitario, de escasa educación formal y dedicado a la agricultura. No hay registros de que supiera leer o escribir. Sus vecinos lo consideraban extraño, alguien que hablaba poco y pasaba las noches observando el cielo desde una colina cercana, incluso en los inviernos más crueles. Contaban que hablaba solo, y que a veces señalaba estrellas imaginarias que, según él, se movían o giraban como ruedas ardientes. La gente lo llamaba el que escucha a los cielos, un apodo que con el tiempo fue olvidado junto con su historia. Todo habría quedado en una simple leyenda de pueblo si no fuera por lo que ocurrió en 1959, cuando una familia checa compró la antigua granja de los Vasek, abandonada hacía siglos, para convertirla en una casa de campo. Durante las renovaciones, al derribar una pared interior que ocultaba una antigua despensa de piedra, descubrieron un compartimento oculto con un baúl de madera sellado con símbolos esotéricos grabados a mano. Dentro del baúl, se encontraba una colección de pergaminos, algunos ya deteriorados por la humedad y otros sorprendentemente intactos. Pero el contenido dejó helados a los restauradores, dibujos precisos, técnicos y detallados de una estructura flotando en lo que parecía el espacio exterior. Algunos mostraban módulos cilíndricos unidos por pasarelas, otros ilustraban antenas, paneles, lo que parecían compuertas y una especie de cápsulas acopladas como si fueran pequeñas naves auxiliares. Los bocetos estaban acompañados por símbolos desconocidos y flechas que indicaban funciones o movimientos. Era imposible que eso hubiese sido obra de un campesino del siglo XVII, y sin embargo, lo era. Los pergaminos fueron entregados a un museo local, que los clasificó como diseños simbólicos de inspiración celestial. Pero cuando las imágenes llegaron a manos del Dr. Emil Kruski, un astrónomo retirado con conocimientos de ingeniería orbital, la historia cambió. Kruski reconoció en uno de los dibujos un diseño casi idéntico al de la estación espacial soviética Salyut, que no se había lanzado sino hasta 1971, más de 300 años después de la muerte de Jan Vasek. Al principio pensó que era una broma, un montaje, pero las pruebas de carbono 14 realizadas a los pergaminos confirmaron su antigüedad. Las tintas también correspondían a las utilizadas en el siglo XVII. Nadie pudo explicar cómo un campesino de Bohemia pudo haber plasmado un concepto inexistente con una precisión técnica que escapaba incluso a los arquitectos de su tiempo. ¿Visiones? ¿Delirio? ¿O algo mucho más extraño? Entre los papeles se halló una especie de diario, escrito en una mezcla de latín rudimentario y checo antiguo, que parecía narrar las experiencias de Jan en sus noches de observación. Hablaba de visitantes silenciosos, de luces que flotan sin fuego, y de hombres que viven donde no hay aire. Una frase llamó particularmente la atención de los investigadores. Vi una casa que gira en lo alto del firmamento, donde los hombres comen sin mover la boca y se comunican con el corazón. Estas descripciones podrían haber sido descartadas como metáforas religiosas o imaginaciones de un loco, si no fuera porque muchas coincidían con realidades modernas sobre la vida en el espacio, la microgravedad, la comunicación sin cables, los alimentos liofilizados. ¿Cómo era posible? ¿Intrigados hasta aquí? No olviden suscribirse a Misterios a la Orden y activar la campanita. Aquí exploramos los enigmas más oscuros y desconcertantes de la historia y la mitología. Sigamos con la historia. El diario también contenía un croquis de lo que parecía un planeta azul y blanco, rodeado por líneas orbitales que recordaban las trayectorias satelitales modernas.
En una esquina, había una figura humana flotando, con un tubo conectado a su espalda y un casco redondo. Era un dibujo burdo, pero innegablemente similar a la imagen de un astronauta. El baúl contenía además una pieza de metal que parecía completamente fuera de lugar. Una lámina delgada, flexible, de un material no identificado por los laboratorios locales. Ni hierro, ni cobre, ni plata. Su composición no coincidía con nada registrado en la Europa del siglo XVII. Aquel objeto fue retirado por el gobierno checoslovaco en ese entonces y nunca fue devuelto al museo. Desde entonces, la familia que encontró el baúl desapareció de la esfera pública, y se rumorea que recibieron ofertas para vender los pergaminos, todas rechazadas. En círculos esotéricos, Jan Vasek fue rebautizado como el profeta orbital. Algunas sectas lo consideraron un elegido que recibió visiones del futuro. Otros afirmaron que había sido abducido por entidades extraterrestres y que sus dibujos eran intentos de replicar lo que había visto. Incluso surgió una teoría más radical, que Jan no era un campesino, sino un viajero del tiempo atrapado en una época que no le correspondía. Esta última conjetura se apoyaba en detalles inquietantes. En uno de los dibujos aparece una inscripción apenas visible que, traducida del latín, dice: regreso fallido, órbita perdida, caída controlada. La idea de una cápsula tripulada que no logró regresar a su tiempo, y cuyo ocupante quedó atrapado en el siglo XVII, comenzó a ganar terreno entre quienes estudian fenómenos temporales. Si Jan era ese viajero, su legado eran las imágenes, y su condena, vivir como un loco sin poder explicarlo. La leyenda creció aún más cuando, en 1987, un grupo de arqueólogos descubrió en otra región del país una caverna con símbolos idénticos a los encontrados en los pergaminos de Jan. Nadie supo explicarlo. Los símbolos no pertenecían a ningún idioma conocido y estaban grabados en la roca con precisión milimétrica. Parecían hechos con una herramienta moderna. Las autoridades cerraron el lugar tras una semana. Las fotos filtradas muestran patrones en espiral que se repiten en diseños de circuitos actuales. ¿Estaba Jan conectado con algo mucho más antiguo y universal que la ciencia misma? ¿Era un canal, una memoria viviente que accedía a un conocimiento que flota entre las dimensiones? Algunos investigadores independientes afirman que los dibujos de Jan Vasek muestran no una, sino varias etapas del desarrollo humano en el espacio. Que en sus imágenes no solo está representada una estación como la Mir o la Is, sino también estructuras mucho más complejas, como hábitats circulares rotatorios, similares a las propuestas por la NASA para el siglo XXI. Incluso aparece lo que parece un elevador espacial y un anillo planetario artificial. No todos los dibujos han sido revelados al público. Se sabe que al menos 5 de los pergaminos fueron enviados a Moscú en los años 60 y que hoy están en paradero desconocido. El resto permanece custodiado por una fundación privada sin fines de lucro, que permite su estudio solo bajo rigurosas condiciones de confidencialidad. La gran pregunta que todos se hacen es, ¿cómo accedió Jan Vasek a esta información? Si fue un visionario, ¿de dónde venían sus visiones? Si fue un abducido, ¿por qué regresó con recuerdos tan precisos? Y si fue un viajero del tiempo, ¿quién lo envió? ¿O qué salió mal? Las teorías abundan, pero ninguna responde al detalle más intrigante de todos, su última anotación. En ella, con una caligrafía temblorosa, Jan escribió: la casa del cielo gira aún. La luz aún arde, pero ya no me recuerdan. Esta frase ha sido interpretada de múltiples maneras, pero sugiere que Jan supo que su conocimiento no sería comprendido. Que aquello que vio no era una fantasía, sino un recuerdo. Hoy, la historia de Jan Vasek sigue siendo uno de los grandes enigmas históricos. Un campesino del siglo XVII que dibujó una estación espacial con una precisión imposible. Una figura olvidada, borrada de los libros, pero que dejó una huella más allá de su tiempo. Quizás el universo, en su complejidad, a veces se filtra en los lugares más insospechados, y el conocimiento cae en manos de quienes menos esperaríamos. Tal vez Jan no fue el único, pero sí fue el primero en intentar mostrarlo al mundo, aún sin entenderlo del todo. No olvides suscribirte, activar la campanita y estar atento a los próximos videos, porque en Misterios a la Orden los enigmas nunca terminan. Hasta la próxima, exploradores del misterio.